La paz de Cristo, hermanos. Les proclamo la primera lectura que es tomada del libro del Génesis. Llamó José al primogénito Manasés, porque decía: Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo y la casa de mi padre. Al segundo le llamó Efraín, porque decía: me ha hecho fructificar Dios en el país de mi aflicción. Transcurrieron los 7 años de hartura que hubo en Egipto, y empezaron a llegar los 7 años de hambruna, como había predicho José. La gente padecía hambre en todas las regiones, pero en todo Egipto abundaba el pan. Pero toda la tierra de Egipto acabó sintiendo también hambre, y el pueblo clamó al faraón pidiendo pan. El faraón mandó decir a toda la gente de Egipto: Id a José, haced lo que él os diga. El hambre cundió por toda la faz de la tierra. Entonces José sacó todas las existencias y abasteció de grano a Egipto. Arreciaba el hambre en Egipto. De todos los países venían también a Egipto para proveerse comprando grano a José, porque el hambre cundía por toda la tierra. Fueron pues los hijos de Israel a comprar acompañados de otros, pues había hambre en el país cananeo. José era quien gobernaba todo el país, y él en persona distribuía grano a todo el mundo. Llegaron los hermanos de José y se inclinaron rostro en tierra. Cuando José vio a sus hermanos, los reconoció, pero él no se dio a conocer. Les habló con sequedad y les dijo: ¿de dónde venís? Dijeron: de Canaán, para comprar víveres. Y los puso bajo custodia durante 3 días. Al tercer día les dijo José: haced lo que voy a deciros, pues yo también temo a Dios, y viviréis. Si sois gente de bien, uno de vuestros hermanos se quedará detenido en la prisión, mientras los demás hermanos vais a llevar el grano que tanta falta hace en vuestras casas. Luego me traéis a vuestro hermano menor. Entonces comprobaré que son verídicas vuestras palabras, y no moriréis. Así lo hicieron ellos. Y se decían el uno al otro: a fe que somos culpables de lo de nuestro hermano, pues vimos cómo nos pedía angustiado que tuviésemos compasión, y no le hicimos caso. Por eso nos hallamos en esta angustia. Rubén les replicó: ¿no os decía yo que no pecarais contra el niño, y no me hicisteis caso? Ahora se reclama su sangre. Ignoraban ellos que José les entendía, porque mediaba un intérprete entre ellos. Entonces José se apartó de su lado y lloró. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos, la historia de José de Egipto es una historia que nos hace presente esto que dice San Pablo: todo concurre para el bien de aquellos que aman a Dios. Esto experimentó José, que fue fiel a la voluntad de Dios. Había recibido un don de leer, de interpretar los sueños, de dar una palabra de Dios a los sueños, de poder leer la historia. Tenía discernimiento porque temía al Señor. Era un hombre casto que sabía amar. Y bien, este José, en medio de las dificultades, se mantiene fiel, esperanzado en el Señor. Y experimenta esto que dice San Pablo, que lo repito: todo concurre para el bien de los que aman a Dios. Incluso esta soledad que quizás estás experimentando, quizás el hecho de que tu marido te ha dejado, que quizás ahora estás sin trabajo, que quizás ahora estás enfermo, que se ha muerto un ser querido. Todo concurre para el bien de los que aman a Dios. Sí, incluso tu precariedad, tu pobreza, tu debilidad, todo concurre para el bien. El hecho de que tengas este carácter, que quizás no lo quisieras, quizás tu apariencia que no te gusta, que no la aceptas, la historia que tienes,
Dios está obrando y obra para tu salvación. Y bien, más allá de esto, de esta historia personal de José, en las Escrituras se cumple algo maravilloso, que es la providencia de Dios en la historia. En esta historia de salvación está Dios guiando la historia de salvación, no solo del pueblo de Israel, sino del mundo entero. Y ya en José se prefigura a Jesucristo, el autor de la salvación. Ya Dios estaba preparando a Jesucristo y lo estaba prefigurando en esta historia de José. José es prefiguración de Cristo. Así como José experimentó una kenosis, es decir, que se bajó, sufrió una humillación, fue vendido por sus hermanos, así Cristo sufrió también esta kenosis. Fue apresado también como José, fue vendido también por la envidia. Fue vendido. Y Cristo experimentó también la humillación. Pero así como José, Cristo también fue exaltado. José salió de la cárcel. ¿Por qué José fue a la cárcel? José fue a la cárcel porque estaba deseoso de hacer la voluntad de Dios. Era un hombre casto, y cuando la mujer de Potifar se le presenta allí, esta mujer que estaba deseosa de unirse a José, José, como es un hombre justo, sale corriendo de la tentación. En vez de ponerse allí como un macho, sacar el pecho pensando que él tiene fuerzas, este hombre prudente, este hombre con discernimiento, huye de la tentación. Y por haber respetado a la mujer de Potifar, esta mujer lo calumnia y termina en la cárcel. Y de allí, si vemos la historia, al final el Señor lo saca de allí, interpreta los sueños que tenía el faraón. ¿Qué pasa? Que él da una palabra de parte de Dios para este pueblo de Egipto. Habrán 7 años de abundancia y 7 años de hambruna. Y bien, este hombre se prepara en la historia y ayuda a este pueblo. ¿Y qué pasa? Que al final este hombre que había experimentado la amargura, que había experimentado la aflicción, en ese lugar de aflicción, de amargura, en esa historia donde solo estaba probando hiel y amargura, allí el Señor estaba gestando, preparando la salvación. Por eso dice, le da este nombre a tu segundo hijo, que le dice a Efraín, que significa esto, que Dios hace fructificar. En la aflicción, Dios lo ha hecho fructificar. En esta historia que tú tienes, hermano, en esta historia que Dios está permitiendo contigo, Dios quiere hacerte fructífero, que seas plenamente feliz. Y por eso no te reserva los sufrimientos, sino que los permite, para que seamos probados así como el oro, así al crisol, al fuego. Y bien, este hombre es exaltado, es puesto allí a cabeza de Egipto como segundo después del faraón. ¿Y qué dice el faraón cuando le vienen a pedir pan? Vayan a José, id a José, haced lo que él os diga. Así como la Virgen, en el momento de la aflicción, cuando en la boda faltaba el vino, ¿qué dijo la Virgen? Haced lo que él os diga. Ir a Cristo, señaló a Cristo. Haced lo que él os diga. Y Cristo proveyó. Yo vino en abundancia, gozo. Porque les faltaba el gozo, tenían esta hambre interna, esta hambre de felicidad. El vino que es signo del gozo. En toda la tierra había hambre. Y era el mismo José que daba el grano. Así como el mismo Cristo es aquel que en la multiplicación de los panes daba él el pan y mandaba allí a los discípulos.
le daba a los discípulos y los discípulos los repartían. Cristo que saciaba el hambre de la gente, el hambre profunda, esta hambre que tiene nuestro ser de felicidad plena. Y cierto, también proveyó físicamente, pero lo más importante era esto: el hambre que tú y yo tenemos de ser, de vida, de felicidad, de plenitud. Cristo la puede saciar. Id a Cristo, haced lo que Él os diga. José también prefigura a Cristo en la misericordia. José usará también misericordia con sus hermanos. Será motivo de salvación para ellos que lo vendieron, que lo maltrataron, y será motivo de salvación para Egipto también y para ese pedazo del mundo en ese tiempo de hambruna. Y así Cristo también a sus perseguidores, aquellos que lo mataban allí, que lo tenían crucificado, que se burlaban de él, Cristo decía: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y de frente a nuestros pecados, a nuestra miseria, ha promulgado la misericordia. Y hay buena razón, tenemos el Salmo de hoy, este Salmo 32, que es un himno a la providencia de Dios, que es una acción de gracias. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. En hebreo la palabra es dabar, que significa tanto palabra como evento. La palabra de Dios que es creadora, que hace, que guía la historia. En este salmo el salmista bendice a Dios, da gracias a Dios por los eventos de la historia, por el proyecto de salvación de Dios que persiste para siempre, mientras los proyectos de los pueblos, tus proyectos, mis proyectos, se los lleva el viento. Pero el proyecto de Dios que guía la historia permanece. Nadie se puede salvar por su propia fuerza, por los propios proyectos que tendrá, por las ideas que tendrá de realización, sino que solamente experimenta la salvación quien teme al Señor, como José, quien espera anhelante en su amor, confiando en Él, incluso en el tiempo de la penuria, en el tiempo de la aflicción, sabiendo que el Señor puede hacernos fructificar. Y en el día de hoy la Iglesia proclama también el Evangelio de Mateo, donde Cristo elige a los 12 y los manda a evangelizar. Cristo que le da poder sobre los espíritus inmundos, poder para curar toda enfermedad y toda dolencia, y los manda a anunciar el reino de Dios. El Evangelio de ayer decía esto mismo: Cristo que expulsaba a un demonio, que curaba enfermos, Cristo que anunciaba el reino de Dios. ¿Y por qué hacía todo esto? Porque Cristo tenía compasión de la gente, porque Cristo comía de un pan, tenía un alimento que nosotros quizás no hemos conocido, quizás no conocemos. Y este alimento que tenía Cristo, este pan que daba José, por ejemplo, que es figura del pan que da Cristo, ¿qué era este pan? La voluntad de su Padre. Cristo se alimentaba de hacer la voluntad de su Padre. Y esa voluntad de su Padre tiene que ver con una cosa. Tiene que ver con la evangelización. ¿Por qué tiene que ver con la evangelización? Porque la voluntad de Cristo es la salvación del hombre, saciar el hambre profunda del hombre, liberar al hombre, darle la alegría plena. Y Cristo hace esto no solamente entregándose en la cruz, sino también por medio de la evangelización. Dice San Pablo que Dios ha querido salvar al mundo, salvar al hombre, por medio de la necedad de la predicación. Por eso Cristo también envía a sus discípulos. Primera cosa, los elige para que estén con Él, para que Él los sane, para Él usar misericordia sobre ellos.
para que tengan también ellos un corazón lleno de compasión y compadecidos, siendo compadecidos por Cristo, amados por Cristo, que ellos también puedan tener un corazón lleno de misericordia y puedan dar aquello que han recibido. Continuar la misma misión de Cristo, de evangelizar con sus palabras, con sus acciones, hacer presente el amor de Cristo, dar de este pan, de que el hombre se pueda encontrar con Cristo y ver que su historia es santa, que Dios te ama en tu historia, que tienes una historia perfecta, perfecta para el encuentro con Cristo, que es el único que puede saciar el hambre profunda que tiene nuestro ser. Por eso, hermanos, hoy démosle gracias al Señor que por la historia que está haciendo con nosotros, por el amor que nos tiene, abrámosle nuestro corazón a este reino de los cielos que se acerca, que viene, que está cercano, que ha llegado en la persona de Cristo. Y podamos acogerlo, abrirle nuestras puertas de par en par. Si tú y yo hoy somos cristianos, estamos llamados a ser cristianos porque Cristo lo ha querido. Y no han elegido superhombres, eligió a Pedro, un hombre pobre, pobre de fuerzas, un hombre que lo negó. Eligió a Santiago y a Juan, llamados Boanerges, los hijos del trueno, porque eran hombres violentos, que querían el primer puesto, querían sentarse uno a su derecha y el otro a su izquierda, por encima de los demás. Eligió incluso a Judas, uno que lo traicionó. Que el Señor nos conceda el santo temor de Dios, el deseo de entrar en su voluntad, de reconocer y agradecerle que nos ha llamado, que ha querido hacernos partícipes de su amor, y que nos dé este deseo de no ser como Judas al final, que por la soberbia al final se ahorca, sino ser como Pedro, que después de negar a Cristo, se encuentra con los ojos misericordiosos de Cristo, con esta mirada de amor, y poder llorar nuestros pecados y experimentar la consolación de Cristo, su misericordia, experimentar la confianza que tiene sobre Pedro, un hombre débil. Y dice: Pedro, apacienta mis ovejas, a ti y a mí nos elige. Algunos como los quiere como sacerdotes, otros como religiosos, otros como laicos. Quizá a ti te ha llamado a ser padre de familia, madre de familia. Y allí en tu situación concreta, en la que sea, allí Cristo te ha elegido, te llama para que también por medio de ti otros se encuentren con su misericordia. Alabado sea Jesucristo.